Gracias a todos los hermanos que se van conectando. Vamos a empezar. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Yo creo que es uno de los capítulos más misteriosos e interesantes y más polémicos también de este Apocalipsis, ¿verdad? Estamos justo hoy a la mitad del libro, ¿verdad? Capítulo 11 de 22. Así es que vamos a empezar. Y como siempre, el repaso que tanto les gusta a todos, ¿verdad? La idea con estos repasos es por lo menos tener una idea acerca de cada capítulo, por eso no es tan extensivo y por eso es que estoy repitiendo vez tras vez, para que ustedes por lo menos cuando se les menciona ahí un capítulo 11, ¡puc!, le venga a la memoria algo, ¿sí? Muy bien, nuestra escuela de interpretación, ¿cuál era? Pueden activar su micrófono y responder. Futurista. Futurista, muy bien, excelente. El tema principal del libro. Cristo glorificado. El tema principal, ¿cuál es? La segunda venida. La segunda venida de nuestro Salvador, muy bien. Y pregunta si hay o no referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Y si hay, entonces los ejemplos. Sí. O sea, hay, muy bien. ¿Se acuerdan ustedes en los últimos capítulos? Acá, por ejemplo, dice los clásicos, Jezabel, Balaam, Querubín. Pero ¿se acuerdan ustedes cuáles son los nuevos que estuvimos agregando en el capítulo 8 y 9, etcétera? ¿Se acuerdan ustedes? Hoy también vamos a agregar otro. Por ejemplo, en el capítulo 7, 8 en adelante nos habla del toque de trompeta, algo muy común en el Antiguo Testamento. Se tocaba trompeta para reunir al pueblo para la guerra, para contar o para decir al pueblo que el rey ha muerto o que va a sucederle otro en el trono, etcétera. Cada uno tenía diferentes formas de tocar la trompeta. Así es que también es una referencia también al Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver que se menciona a el templo, ¿verdad? También es referencia al Antiguo Testamento. ¿Y el bosquejo del libro en qué capítulo y versículo está? Capítulo 1, versículo Muy 19. bien. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Y el tipo de literatura? Apocalipsis. Apocalíptica. ¿Cuáles son las características de este tipo de literatura? Buenas noches, Jorge. Dalmi se calla en esa pregunta. Yo me voy a callar. Ah, bueno, perfecto. ¿Quién quiere ayudarle a Dalmi? Jorge. Tiene un fondo exílico. Muy bien, el fondo exílico es uno. El contenido profético es otro. ¿Qué tienen? Es una revelación por medio de visiones, ¿verdad? ¿Y las visiones qué contienen? Contienen símbolos, ¿sí? Y también vemos que hay un intérprete, a veces es divino, a veces es un ángel. Y por último, el contenido escatológico, ¿verdad? Lo que está aún hoy, que ya es 19 de octubre de 2020, aún en el futuro. Apocalipsis capítulo 1 trata de cri, dice el grillo, ¿verdad? Bueno, Cristo ustedes glorificado, ¿verdad? Cristo glorificado. Muy bien, de las características del Cristo glorificado. Capítulo 2 y 3, el mensaje A las 7 iglesias. a las 7 iglesias, las diferentes etapas, ¿verdad? Éfeso, dijimos que cada una de estas iglesias existió en el primer siglo de la era cristiana como una iglesia en esa ciudad. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero también dijimos que como 7 es número de perfección, probablemente también representa un periodo de tiempo. Y si empezamos a comparar los determinados periodos coinciden tal cual. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. Se le dice que es una iglesia muy virtuosa. Solamente se le reclama una cosa, que ha dejado su primer amor. En el versículo 3 incluso se nos dice que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, es la única vez que se menciona a los apóstoles. Creemos que
representa los primeros años del cristianismo, del año 30 al año 100 aproximadamente. La iglesia de Esmirna es la inmediata a los apóstoles, la iglesia sufrida, la iglesia perseguida, entre los años 100 a 312. Dijimos que estos años no son arbitrarios, solamente es más para tener una idea, pero no es que sí o sí estos años deben ser así, creemos que es así, pero si quieren ustedes otra propuesta no hay ningún problema, el concepto o la base tiene que ser la misma, ¿sí? Pérgamo es la que sigue, la iglesia comprometida. La palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial, es la iglesia unida al Estado. 302 a 606 inicia el catolicismo romano con el decreto de Constantino de cristianizar, comilla aquí, todo su imperio, vía decreto. Luego viene la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio continuo, que representa la Edad Media, el oscurantismo entre los años 606 a 1517. Justamente en este mes de octubre, el 31 de octubre de 1517, marca un antes y un después de la era de la iglesia, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Está de aniversario, 503 años va a cumplir la reforma protestante. Luego, la iglesia de Sardis es la iglesia de la Reforma, 1517 al año 1700. Los que salieron significa su nombre. Después vemos la iglesia misionera, la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, entre los años 1700 a 1900. Y desde 1900 hasta hoy, la iglesia de la Odisea, gobierno del pueblo, representa la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia apóstata desde los años 1900 hasta el rapto de la iglesia. Luego quiero repasar con ustedes el panorama escatológico. Muy bien. Recuerdan ustedes que todo inicia con la muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario, ¿sí? Gracias a eso, en Hechos capítulo 2 se forma la iglesia del Señor. El evento profético más cercano a nuestros días es el rapto o arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender hasta el cielo, hasta en el aire, y ahí va a llamar a sus hijos. Los que estén muertos van a resucitar y los que estemos vivos, porque pensamos que puede ser en nuestros días, seremos transformados. Luego viene el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero para todos los que hemos sido arrebatados. Mientras sucede el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero en el cielo para los salvos, para los que fueron arrebatados, aquí en la tierra empieza el periodo de 7 años de tribulación con la firma del tratado del anticristo con muchos, dice Daniel 9:27, ¿sí? Luego, la gran tribulación es interrumpida o es finalizada con la segunda venida de Cristo, que según Zacarías 14:4 y 5 y Primera Tesalonicenses 3:13, ocurre cuando el Señor viene y posa sus pies en el monte de los olivos, exactamente desde el lugar donde él ascendió. Luego viene y se implanta el reino milenial, un reino utópico, donde ven ustedes en el gráfico, el lobo va a estar jugando con el cordero, el león con el buey van a estar comiendo pasto, el niño va a estar jugando con el áspid, etcétera, etcétera. Va a ser un reino muy semejante a lo que fue el Edén, ¿sí? Y tiene múltiples razones por las cuales debe acontecer. Una de ellas es demostrar el mal en el corazón del hombre. Recuerden ustedes que todas las personas que entren en el reino milenial son personas salvas, ¿sí? Son personas que han sobrevivido la gran tribulación, pero como Dios no tiene nietos, van a tener esta gente, van a tener la posibilidad de procrearse, van a tener hijos, pero no todos esos hijos van a recibir a Jesucristo como Salvador. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo va a ser así si el Señor mismo va a estar reinando en Jerusalén? Pues así dice la palabra de Dios. No todos van a creer en Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, todos aquellos que no crean en Jesús, por lo tanto, no son salvos. Van a estar sometidos al Rey porque de esa forma van a tener prosperidad. Por eso ellos no se van a rebelar contra el Señor. Después, al finalizar, dice, los 1000 años Satanás es soltado porque al inicio es atado en el abismo, dice por un ángel, es desatado por un breve tiempo y en ese tiempo él va a armar de vuelta un ejército como la arena del mar.
Y dice la palabra de Dios que el Señor va a destruir este cielo y tierra actuales con fuego. Ya no con agua como fue el diluvio, sino con fuego. Entonces, después de eso ocurre el juicio ante el gran trono blanco, donde van a estar compareciendo todas aquellas personas que rechazaron a Jesucristo como su Salvador personal. Desde Caín hasta el último no salvo que va a morir ahí en el milenio, ¿sí? Y luego ya cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén que tiene forma de cubo. Y eso es más o menos un panorama de lo que es las profecías bíblicas. Luego el capítulo 4 vemos el trono de Dios, ¿sí? Vemos, él está sentado en el trono, tiene aspecto de jaspe y cornalina. Hay un arco iris de un solo color que es verde, los 4 seres vivientes, ¿sí? Los 24 ancianos, etcétera, el mar de vidrio y otras cosas más que nos describe Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 5 nos habla del cordero que va y toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Se acuerdan ustedes el título de propiedad de la tierra? Cada sello que él desate tiene su consecuencia aquí en la tierra. Él desata los sellos y sus consecuencias son aquí en la tierra. Tenemos que hacer un paréntesis para hablar un poquito de las 70 semanas, porque vamos a entrar de lleno a lo que es el periodo de la gran tribulación. Recuerden ustedes que el conteo de las 70 semanas inicia el 14 de marzo del 445 a.C. con el decreto de Artajerjes dando permiso a Nehemías y compañía de volver a Jerusalén y edificar los muros y la plaza de la ciudad. Eso ocurre en 7 semanas, que nosotros dijimos que cada día representa un año. Entonces una semana son 7 años, 7 semanas son 49 años que se reconstruye el muro de la ciudad en tiempos angustiosos y también la plaza, ¿verdad? Luego pasan 62 semanas más, o sea, 434 años. Sumado las 62 semanas más 7 son 69 semanas o 483 años, hasta la entrada triunfal de nuestro Salvador allá en Jerusalén, que nos cuenta Mateo capítulo 21 al 23 más o menos. Ahí se corta el conteo de las 70 semanas, se queda en el 69, queda aún una semana que está en el futuro y se abre una especie de paréntesis que ya dura más de 2000 años, donde el Señor forma su iglesia. Según Efesios capítulo 3 y otros capítulos más, es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se reinicia el conteo de las 70 semanas, la última semana con el tratado del anticristo con muchos, dice, con el pueblo judío. La última semana que equivale a 7 años, ¿sí? Donde va a haber gran tribulación, según lo que dice Mateo 24, 21, el discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor. Y se divide en 2 periodos de 3 años y medio, según Daniel 9, 27. Se corta el conteo o se interrumpe el conteo con la mitad cuando el anticristo hace o lleva adelante la abominación desoladora. Vamos a tratar con más detalle dentro de 15 días cuando desarrollemos Apocalipsis capítulo 13. Bien interesante ese capítulo. Capítulo 6 nos habla de los sellos. ¿Se acuerdan ustedes? Los primeros 4 sellos nos hablan de 4 caballos de diferente color con sus jinetes. El primer caballo, el caballo blanco, dice que tenía un jinete que tenía un arco sin flechas, que salió venciendo y para vencer nos habla del anticristo conquistando el mundo diplomáticamente. Pero es una falsa paz. ¿Por qué? Porque inmediatamente después del caballo blanco viene el caballo rojo, que representa la muerte por guerra, derramamiento de sangre, etcétera. ¿Y qué viene después de la guerra? Siempre viene después el hambre, que está simbolizada por el caballo negro y su jinete con una balanza, ¿sí? Y luego viene el jinete con su caballo amarillo, que significa más muertes. Luego vemos el quinto sello, se habla ya en Apocalipsis capítulo 6. Juan ve bajo el altar una multitud vestido en ropas blancas que hace una pregunta al Señor Jesucristo, al que está sentado en el trono. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas la sangre
de los que hemos sido asesinados. Estos son los que han muerto en la primera parte de la tribulación. Y les preguntan al Señor hasta cuándo van a estar esperando que se vengue la muerte de cada uno de ellos. El sexto sello, dice la palabra, hay muchos acontecimientos astronómicos, se caen meteoritos, asteroides, etcétera. Los grandes, los capitanes, los reyes, etcétera, piden a las rocas que le escondan de la ira del Cordero, porque el día de su ira al fin ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Capítulo 7, iba a decir, pero realmente hay que hacer una pausa. Hablamos también después del capítulo 6 de la batalla de Gog y Magog, que nos habla en Ezequiel 38 y 39. No es el mismo levantamiento que nos habla Apocalipsis capítulo 20, que se da al final de del milenio, perdón, donde también se dice que van a ir a visitar a Gog y a Magog, etcétera. No se refiere a la misma batalla porque hay diferentes condiciones. No es la del milenio, ¿por qué? Porque dice que al finalizar, ahí en Ezequiel 38-39, la guerra de Gog, dice que van a estar enterrando cadáveres durante 7 meses y quemando las armas como combustible durante 7 años. Y hay 3 puntos de partida de los eruditos bíblicos. Algunos dicen que va a ser al inicio de la tribulación. Ni bien la iglesia sea arrebatada, Gog y todos los países que le van a ayudar van a invadir o sitiar a Jerusalén, o intentar al menos. Otros dicen no va a ser al inicio de la tribulación, va a ser antes o como parte o inicio de la batalla de Armagedón, más o menos a la mitad o un poquito después de la tribulación. Y hay otros que dicen que va a ser al final del milenio. Esto es cierto, la Biblia declara en el Apocalipsis capítulo 20 que va a haber una batalla final, pero no es la misma que se relata en Ezequiel 38 y 39. Nosotros particularmente creemos que va a ser al inicio de la tribulación. Y aquí están las razones. Israel firma un tratado de paz con el anticristo, según Daniel capítulo 9, versículo 27, y 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. El anticristo va a dar cierta seguridad, cierta paz a Israel para que ellos puedan estar viviendo tranquilo en sus hogares, ¿sí? Entonces van a estar dadas las condiciones para que Gog y su ejército vayan e invadan a Jerusalén. Se menciona que estarán enterrando cadáveres durante 7 meses. Imagínense ustedes, los sepultureros van a estar haciendo su agosto ahí en plena tribulación. Van a tener muchísimo trabajo. Y se va a usar como combustible las armas durante 7 años. Esos periodos de tiempo llaman la atención. 7 años perfectamente pueden ser los de la tribulación. Por eso creemos que va a ser al inicio. Y prácticamente está a las puertas. ¿Y cuáles son los países implicados? Nos habla de Gog, que es el príncipe. Magog, algunos lo ubican como Rusia, ¿sí? Mesec y Tubal, que representaría Turquía, ¿sí? Togarma, Persia, es Irán, hasta 1936 se llamó así Irán, luego cambió su nombre de Irán, que es el de hoy. Kuz se cree que es Etiopía, y Fut, Libia, que están al sur realmente de Israel. Todos estos van a invadir en determinado momento la tierra de Israel. Y aquí están ya sus nombres modernos: Rusia, Turquía, Siria, Irak, Irán, Libia, Etiopía, etc. Y Apocalipsis 7, que nos habla de 2 grandes grupos. El primero son los 144,000 con el sello de Dios en sus frentes, y el otro es el grupo grande con palmas en las manos, de todo linaje, tribu, pueblo, lengua y nación, dice la palabra de Dios. Probablemente sean los que crean en la palabra del Señor por el testimonio de los 144,000. Y ahora les lanzo una pregunta: ¿cómo van a ser salvos estos 144,000? Yo creo que gran parte de eso vamos a estar respondiendo en el estudio de hoy. El capítulo 8 nos habla del toque de las trompetas. Cuando se toca la primera trompeta, dice que afecta a la vegetación. Una tercera parte de la vegetación es afectada y no queda nada verde, dice la palabra de Dios, cuando se toca la primera trompeta. La segunda trompeta afecta el mar
que se convierte en sangre, y 1/3 de todo lo que viene del mar mueren, y también son destruidos las naves o los barcos que van a estar también en el mar. Luego la tercera trompeta afecta las aguas dulces. Dice que va a caer una estrella llamada ajenjo, que va a amargar las aguas, y no solamente va a amargar las aguas, sino que también va a envenenarla. Todos aquellos que van a estar tomando de estas aguas van a morir, ¿sí? Y la cuarta trompeta afecta a los astros. Afecta la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y también la tercera parte de las estrellas. Bueno, esta parte de las trompetas solamente afectan en forma indirecta al hombre, no afectan directamente. Eso cambia en el capítulo 9, donde nos habla de las langostas que van a estar atacando solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Van a estar atacando a aquellas personas que hayan creído o hayan rechazado al Señor, ¿verdad? Hayan creído en el anticristo. No cerré hace rato la idea. Y dice que durante 5 meses van a estar atormentando. 5 meses, ni un día más, ni un día menos. Su tormento es como cuando un escorpión hiere al hombre. Los que han sido picados por un escorpión o han sufrido su aguijón, dicen que es muy doloroso. En algunas ocasiones incluso puede causar la muerte. Pero aunque no cause la muerte, esa sensación, ese dolor es impresionante. Muchas veces hay que utilizar analgésicos muy potentes para calmar el dolor de estas personas. Luego se nos habla de otro grupo, ¿verdad? De 4 ángeles que van a liderar un ejército de 200 millones. ¿Dónde están estos 4 ángeles? La Biblia nos dice que está en el gran río Éufrates. ¿Sí? Van a ser liberados estos demonios y van a liderar y van a matar, dice, una cuarta parte o una tercera parte de los hombres, dice la palabra de Dios. Esto es al toque de la sexta trompeta. De la sexta trompeta, y es el primer ahí, el primer ahí después de las langostas, ¿cierto? Disculpen. Luego vimos el capítulo 10, el ángel fuerte que tiene un pie sobre el mar y un pie en la tierra, con el arco iris en su cabeza, que jura por el que vive por los siglos de los siglos, que al toque de la séptima trompeta los reinos van a pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que estaba vestido con las nubes? Eso tratamos el lunes anterior. Y hoy vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 11, que podemos dividirlo en 3 partes básicamente. Uno, en la reconstrucción del templo en Jerusalén. El segundo tema es los 2 testigos. Y por último, el toque de la séptima trompeta. ¿Sí? Muy bien, quiero empezar entonces con esta frase. Dice: a lo largo de la historia, Dios ha enviado fielmente a sus voceros para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Durante los largos y tenebrosos años de la rebeldía de Israel, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Los profetas como Eliseo, Elías, Isaías, Jeremías, Jonás y todos los demás confrontaron tanto al obstinado Israel como a las naciones gentiles pecadoras. Gracias, Marco. Dale. En el futuro, Dios levantará 2 excepcionales y poderosos predicadores. Y a estos 2 vamos a estudiarlos bien en esta noche. ¿Sí? Esto dijo el doctor John MacArthur en su libro Porque el tiempo sí está cerca. Fíjense ustedes el pasaje que nos vamos a estar estudiando en esta noche. Apocalipsis 11, 1 al 4. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando, ¿sí? Y fíjense ustedes lo que se le dice a Juan. Entonces me fue dada, dice Juan, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Con esta orden se le entrega a Juan una caña, que es del griego cálamos, una planta que crecía junto al río Jordán, semejante a una vara de medir, vendría a ser como nuestro metro, con el fin de hacer una especie de inventario y de esta manera dar a entender la preservación de este, para cuando venga sobre la ciudad las devastaciones y venga la consumación y lo que esté determinado sobre el desolador. Lo que implica el medir el templo es que el Señor va a conservar todo lo que es el templo, los que adoran en él, les va a dar protección. Eso es lo que implica aquí que él esté midiendo esa parte. Pero vamos a ver algunas cosas bien interesantes. ¿Qué templo? Si ustedes hoy van a Israel, ¿qué es lo que van a encontrar? La mezquita de Omar, la cúpula de la roca, el domo de la roca, como ustedes lo quieran llamar. Ahora, ¿por qué es tan importante ese pedazo de tierra? ¿Por qué? Porque se cree que en ese lugar, o sea, se sabe con cierta certeza que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis capítulo 22? ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey David pecó haciendo censo sobre su pueblo y el Señor le dice que él elija cómo va a castigarle? Si va a mandarle a sus enemigos para que mueran, si va a haber una peste por 3 días, o si van a estar teniendo, ¿cómo les voy a decir? Va a estar habiendo guerra, ¿verdad? Entonces dijo el rey David: no sé, hágase tu voluntad porque tú eres un Dios misericordioso. Entonces por 3 días hubo una peste que mató alrededor de 70,000 israelitas. ¿Saben ustedes hasta dónde se fue el ángel de la muerte? Paró justo ahí donde está el monte Moria. Es exactamente donde luego Salomón edificaría el templo, ¿sí? Entonces es un lugar santo para los judíos. Ahora, ¿qué tienen que ver los musulmanes? Ellos cambiaron un poquito la historia porque dicen que ahí casi le sacrificó a Abraham a Ismael. Y eso no es cierto, es mentira. Es un invento de Mahoma y compañía. Ahora, no solamente eso, sino también dice que de esa roca, por eso se le llama domo de la roca o cúpula de la roca, Mahoma ascendió al cielo y con el ángel Gabriel. El ángel Gabriel vino y le llevó a Mahoma. Esa es la creencia de los musulmanes. Por lo tanto, para ellos también es tierra santa. Dicen los que fueron a Israel que para entrar uno al domo de la roca tiene que sacarse sus calzados, tiene que entrar ahí descalzo porque es tierra santa. Pero vamos a ver qué templo habla la palabra de Dios, porque hoy día no hay ningún templo de los judíos en ese lugar. La Biblia nos habla hasta 5 templos, ¿verdad? El primero
el templo de Salomón que nos habla el primer libro de Reyes 7:1. Dice la historia que David, su padre, juntó todos los materiales para que Salomón, su hijo, pueda edificarle casa al Señor. Eso fue construido en el año 957 antes de Cristo y fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y su ejército en el año 587. 370 años estuvo el templo de Salomón. Este templo era una maravilla arquitectónica. Estaba revestido totalmente de oro en mayor parte de su superficie, o sea que era impresionante. Los que vieron la gloria de este primer templo y luego el segundo reconstruido por Zorobabel lloraban. Ya en Ageo capítulo 2 decían, pero si alguna vez vieron ustedes el templo anterior, este no es ni una sombra de lo que fue el templo de Salomón. Ese fue destruido por Nabucodonosor. Se construyó de nuevo por Zorobabel, que era el líder, el gobernador de Judá. Según Esdras 3:12, él reconstruyó el templo luego del exilio babilónico. ¿Sí? Eso más o menos sucedió entre los años 517 a 516 antes de Cristo, pero fue corrompido y dedicado al dios Júpiter o Zeus, ¿verdad? Daniel 10:31 nos habla al respecto por Antíoco IV, el grande, o Antíoco Epífanes, también se le conoce en la historia, más o menos en el periodo intertestamentario, entre los años 168 a 170 después de Cristo. El lugar santísimo estaba vacío, eso deben entenderlo bien. ¿Por qué? Porque todo el lugar santísimo, el arca del pacto y todo fue destruido por los babilonios, ¿sí? Por lo tanto, este segundo templo, el lugar santísimo estaba vacío. Duró más o menos unos 490 años más o menos, según la historia, 497. El tercer templo, que realmente es un remodelamiento del templo de Zorobabel, lo hizo Herodes para congraciarse con los judíos. Este era el templo que estaba en pie cuando el Salvador estuvo en la tierra. Fue construido más o menos en el año 19 antes de Cristo, ¿sí? Y fue destruido por Tito en el año 70. Más o menos duró 89 años. Y aún dos templos están en el futuro, que son el templo de la tribulación, que vamos a estar estudiando ahora en esta noche. En los 3 primeros años y medio debe ser construido. El instituto del templo, que tienen todas las maquetas, las réplicas de lo que fue el antiguo templo de Salomón. Dicen ellos que hoy día, si se le da permiso a los judíos, con toda la tecnología que tenemos a mano, ellos van a construir todo en 9 meses. En tiempo récord van a hacer ese templo en Jerusalén. Ellos tienen todos los materiales. Lo único que no tienen es el permiso para edificar. Va a durar 7 años más o menos. Y el templo del milenio, que nos habla los capítulos 40 al 43 de Ezequiel, que va a durar 1000 años. ¿Por qué les digo con tanta seguridad que va a durar 1000 años? Porque ¿se acuerdan ustedes con cómo termina el milenio? ¿Qué me puede decir? ¿Pueden activar sus micrófonos así no se duermen de mí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué va a pasar al final del milenio? Fuego del cielo. Va a caer fuego del cielo, por lo tanto, va a ser destruido este templo que habla Ezequiel. Y nos dice los capítulos 21 y 22 que ya no habrá en ella templo, ya no va a haber necesidad de templo. Dice porque el Cordero mismo va a estar con nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no va a haber ningún templo ya en los cielos nuevos y tierra nueva. No va a haber ninguna necesidad. Entonces, el que estamos hablando es lo que sería el cuarto templo, ¿sí? El que se va a construir cuando el anticristo confirme el pacto con los judíos. Fíjense ustedes, esto es lo que era el templo en Jerusalén sobre el monte Moria. Ahora, fíjense ustedes lo que dice Biblia de Bosquejos y Sermones. Como podemos notar, el templo debe ser reconstruido. Probablemente en la primera mitad de la tribulación. Pero ¿cómo van a lograrlo? ¿Cómo van a construir los judíos este templo? En la actualidad, en el monte Moria, está construido uno de los santuarios más importantes del Islam, la cúpula
de la roca, o el domo de la roca, o la mezquita de Omar, como ustedes quieran llamarlo. Ahí está. Eso es lo que nosotros vemos en Jerusalén, en el monte Moria, la cúpula de la roca. Si ustedes se fijan ahí en la parte de abajo de su pantalla, se ve ahí un muro, ¿sí? ¿Me están siguiendo, como dice el hermano Samuel Pérez Millos? Ese muro es lo único que queda como recuerdo de lo que fue el templo. Hay otra profecía en Apocalipsis 11 acerca de Jerusalén. El templo será reconstruido. Si hoy visitas Jerusalén, verás la mezquita de Omar sobre el monte del templo, que es el pedazo de propiedad más disputado en el mundo. Algunas personas llaman a este lugar la cúpula de la roca. La única parte del templo que queda es la parte oeste de la plataforma conocida como la pared occidental o muro de los lamentos. Fíjense ustedes, esta es una foto más próxima. Allá en el fondo se ve el domo de la roca, ¿sí? Este es el tercer lugar en importancia para el Islam. Primero está la Meca, que por lo menos una vez en la vida todo musulmán debe visitar. El segundo lugar en importancia es Medina. Y el tercero ya es la cúpula de la roca, el lugar donde ascendió su profeta Mahoma. Lo que ustedes ven ahí en la mitad mismo de su pantalla, ese muro es el muro de los lamentos. Fíjense ustedes, ahí abajo se ven unos cuantos judíos que están ahí orando, lamentándose y pidiendo sus peticiones. Ellos enrollan, dice, sus peticiones ahí y lo introducen ahí entre las piedras, entre los ladrillos. ¿Y saben ustedes cuáles son sus dos peticiones? Uno, que venga el Mesías, y dos, que se reconstruya el templo. Ellos no aceptaron a Jesucristo como su Mesías. Por lo tanto, ellos están esperando aún a su Mesías. Cristo Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibís. Si viene otro en su propio nombre, a ese recibiréis, refiriéndose al anticristo. Juan 5:43. Para los árabes, el domo de la roca es uno de los tres lugares más importantes, una de las tres mezquitas más sagradas del Islam. Primero ya les dije, está la Meca, segundo Medina, tercero la cúpula de la roca. Por lo tanto, si los judíos quieren reconstruir el templo, deberían destruir la mezquita de Omar, con lo que iniciaría una guerra santa. Todo el mundo árabe contra Israel, más o menos una sexta parte de la población, porque los árabes con todos sus países son alrededor de 1.000 millones de habitantes, contra 8 millones que son los israelitas. A pesar que por muchos años se pensaba que la destrucción de la cúpula de la roca era la única forma de poder construir el templo de los israelitas, los descubrimientos arqueológicos de los últimos años demuestran que tal vez eso no sea necesario. Fíjense ustedes bien lo que les voy a decir. Fíjense ustedes lo que dice el doctor Jeremiah en su libro Escape de la noche que viene. Puede que tal enfrentamiento nunca suceda. Algunos descubrimientos arqueológicos hechos por el doctor Asher Kaufman, profesor de física de la Universidad Hebrea, fueron revelados en The Biblical Archaeology Review, revisión de arqueología bíblica, indicando que la ubicación real de los templos de Salomón y Herodes estaba a 26 metros de distancia del domo de la roca. Si este estudio es válido, el tercer templo podría construirse sin afectar el domo de la roca. Sin importar lo que digan los estudiosos o lo que escriban los escépticos, el templo será reconstruido. Fíjense ustedes qué interesante. Lo que dice en pocas palabras el doctor Jeremiah es lo siguiente. Los últimos hallazgos arqueológicos dicen que no estaban en el mismo lugar del domo de la roca, sino a 26 metros de distancia. Por lo tanto, puede reconstruirse el tercer templo de los judíos sin ningún problema. No van a tener que destruir el domo de la roca. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Fíjense ustedes en el gráfico de abajo está el templo y en lo que sería su patio está el domo de la roca. Probablemente esto es lo que va a suceder. Por eso se le dice a Juan que no mida el patio del templo, porque ha sido entregada a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 12 meses es un año. 2 años 24, 3 años 36 y 6 meses más son 42. 3 años y 6 meses. La última parte de la tribulación, la segunda parte.
A la luz de lo expresado por el doctor Jeremiah respecto a la cúpula de la roca, que está a unos 26 metros de lo que antiguamente fuera el templo de Herodes, es muy probable que el templo judío sea reconstruido en las inmediaciones de la mezquita, quedando este en el patio del templo, que se le manda a Juan no medir, debido a que fue entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este mismo periodo es mencionado varias veces en la profecía de distintas maneras. Algunas veces habla de 1260 días, ya que el año profético dura 360 días, son 3 años y medio también, 42 meses también 3 años y medio, y tiempos y medio tiempo, que también es 3 años y medio. Tiempo es el periodo que pasa de una Pascua hasta la siguiente. Tiempos son 2 y luego medio tiempo, 3 años y medio, que dice ahí Lucas 21-24, el tiempo de los gentiles que va a ser entregado Jerusalén a ellos. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ambos testigos estarán vestidos de saco, que Reina Valera traduce cilicio, dice Samuel Pérez Millos. Traje de luto y aflicción áspero. Ese era el vestido habitual de los profetas, como el de Isaías. El vestido es propio de duelo natural para un ministerio en tiempos en que el juicio de Dios descenderá en forma radical sobre los impíos que no procedan al arrepentimiento. El corazón angustiado del profeta se pone en manifiesto no solo en el mensaje, sino también en el vestido de luto que lo acompaña, expresando visiblemente el dolor. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Algunos dicen, por ejemplo, que estos dos testigos son del Antiguo y Nuevo Testamento. No, señor. Si ustedes van a la profecía de Zacarías, capítulo 4, 1 al 14, nos habla de estos dos olivos que son Zorobabel, el gobernador, que era la autoridad política, y Josué, el sumo sacerdote, la autoridad espiritual. ¿Sí? Nos habla de hombres. Por lo tanto, estos dos testigos serán hombres de carne y hueso, como usted o como yo. No son Antiguo Nuevo Testamento, no hay que simbolizar y alegorizar nada. Son dos hombres, ¿verdad? Y se les representa como candeleros, serán luz para los que crean en la palabra del Señor. Versículos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La mayoría cree que uno de los testigos será el profeta Elías, y aquí algunas razones. El profeta Malaquías predijo que Elías vendría antes del avenimiento para preparar el camino del Mesías. Miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Así termina el Antiguo Testamento, Malaquías 4, 5 y 6. Algunos creen que Juan el Bautista completó totalmente la profecía de Malaquías. ¿Por qué? Porque Mateo 11 nos habla el Señor y dice, aquí Elías que vino e hicieron de él lo que quisieron, hablando de Juan el Bautista. Pero cuando se le preguntó a Juan si él era Elías, él dijo, no. Juan capítulo 1, versículo 21. Pero Lucas aclara a qué se refería el Señor, porque él vino con el espíritu y el poder de Elías. El mismo espíritu que facultó a Elías también facultó a Juan el Bautista. Entonces, realmente Juan no es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, porque él no estuvo antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él estuvo en la primera venida. En segundo lugar, Elías fue llevado al cielo de una manera milagrosa. Recuerden ustedes que Elías no murió, sino que fue llevado en carros de fuego. ¿Sí? Como los dos testigos también van a ser llevados al cielo. En tercer lugar, los testigos tendrán el mismo poder para retener la lluvia como lo tuvo Elías. Primer libro de Reyes 17:1 y Apocalipsis 11:6. Tercero, Elías invocó fuego del cielo en dos oportunidades. En primer libro de Reyes 18 contra los profetas de Baal y Acera para que el Señor haga encender el sacrificio sobre el altar. Y en segundo lugar, sobre el capitán y los 50. Dos capitanes con sus 50 fueron consumidos por el fuego. Y estos testigos dicen que saldrá fuego de la boca de ellos contra aquellos enemigos del Señor.
En quinto lugar, la duración tanto de la sequía en los días de Elías como en la etapa de estos testigos durará 3 años y 6 meses, ¿sí? Así. Entonces, vemos aquí cuando cayó fuego del cielo, cuando Elías oró allá para que el Señor responda por fuego en el sacrificio. Primer libro de Reyes 18. En segundo lugar, sobre el capitán y sus 50. Aparte de eso, vemos que la sequía en los tiempos de Elías, al igual que los testigos, va a durar 3 años, 6 meses, ¿sí? Y eso dice ahí en Santiago 5:17. Elías era hombre semejante a nosotros y oró fervientemente a Dios para que no lloviese, y no llovió 3 años y 6 meses, dice Santiago 5:17, y fue llevado en carro de fuego. Algunos eruditos creen que el segundo testigo es Enoc. ¿Por qué Enoc? Porque Enoc fue traspuesto. Entonces dicen ellos a la luz de Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces que Enoc debe venir y morir, pero esto es muy débil argumento. ¿Por qué? Porque sabemos que todos aquellos que estén vivos durante el arrebatamiento de la iglesia, que sean creyentes, van a ser arrebatados sin pasar por la muerte física. Lo mismo que pasó con Enoc. Entonces, ¿por qué creen ellos que Enoc va a ser? Porque fue transpuesto, como les dije en primer lugar, y porque Judas habla de que Enoc profetizó en Judas 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. He aquí el Señor con sus santas decenas de millares que venían. Entonces ellos dicen que eso se va a cumplir en los días de los dos testigos, ahí en la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y 6 meses. Pero nosotros creemos que Enoc no es el segundo testigo, porque primeramente no es judío, es mucho antes que Abraham, y segundo, porque no hay ninguna profecía acerca de que él deba volver. Entonces no creemos que sea Enoc. Sí creemos que va a ser Moisés, porque apareció con Elías en el monte de la transfiguración, Mateo 17, porque Dios también le dio que Satanás tuvo una lucha con Miguel por el cuerpo de Moisés. Es posible que el motivo de Satanás sea entorpecer el plan de Dios para los últimos tiempos. Por eso es que peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. En quinto lugar, Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Y fíjense ustedes que estos dos testigos, el ministerio de estos dos testigos ocurrirá dentro de la nación judía. Tiene sentido que los representantes de la ley, que es Moisés, y Elías como representante de los profetas, aparezcan en estos últimos días. Fíjense ustedes, Moisés dice que la primera plaga hizo convertir el agua en sangre en Egipto, y las 10 plagas en Egipto él también lideró junto con Aarón. Entonces también estos testigos dicen que pueden herir la tierra con cuantas plagas quieran, las veces que quieran, ¿sí? También vemos una lucha entre Satanás y Miguel por el cuerpo de Moisés. Y por último, dijimos que ellos aparecieron ya en el monte de la transfiguración con el Señor. Qué mejores testigos que Elías y Moisés, quienes estuvieron en el ministerio terrenal de nuestro Salvador. Versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Fíjense ustedes qué importante es recalcar este punto. Cuando hayan acabado su testimonio. También, igual que los testigos, nosotros como cristianos tenemos nuestro ministerio o la obra que debemos hacer para el Señor. Mientras no la hagamos, no puede Satanás hacer nada contra nosotros. Vemos una vez más la soberanía de nuestro Señor, ¿sí? Nada ocurre sin que Él haya consentido, ¿sí? Si algo pasa en tu vida es porque el Señor lo permitió y tiene un propósito. Estos dos testigos son invencibles hasta acabar su ministerio. Y esto también es aplicable a todos los cristianos, ¿sí? No va a poder pasarnos nada sin antes haber acabado nuestra labor para el Señor, y sin su consentimiento Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos.
Versículo 7 dice, la palabra bestia aparece primera vez mencionada en este capítulo 11. Hay otras 35 referencias a ella en Apocalipsis. Debemos notar también que no pudo matar a los testigos hasta cuando hayan acabado su testimonio. Satanás no puede tocar ni un solo cabello del más humilde de los santos, a menos que Dios le dé permiso para ello. Y el ejemplo clásico es el de Job. Al culminar su ministerio, dice, estos dos testigos son vencidos y asesinados por la bestia que sube del abismo. Versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Nos queda bien claro que es Jerusalén por esta última parte del versículo. La bestia y sus seguidores desean demostrar que su victoria sobre los dos testigos es rotunda, de ahí que permitan o quizás ordenen que los cadáveres de los profetas sean públicamente exhibidos como prueba de desprecio y venganza contra ellos. Además, el texto afirma que los sustantivos Sodoma y Egipto se usan para describir la condición espiritual de la gran ciudad, pero que la referencia es al sitio donde también nuestro Señor fue crucificado. La metáfora de Sodoma y Egipto es apropiada si se tiene en cuenta de que Sodoma apunta a lo más profundo de la relación moral, mientras que Egipto a la mente judía es sinónimo de opresión, inmisericordia y de esclavitud despiadada. Versículos 9 y 10, fíjense ustedes, ídolos de los pueblos, tribus, naciones y lenguas verán los cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los seguidores del anticristo, prácticamente la gran mayoría, impedirán la sepultura de estos dos testigos. Y no solo eso, sino además exhibirán sus cuerpos para que se vean por vía televisión o internet tal vez, ya que como dice el texto, estarán viendo sus cadáveres por 3 días y medio. No solo eso, sino además estarán contentos enviándose regalos con motivo de la muerte de estos dos hombres de Dios. Es increíble cómo el mundo rechaza a los santos del Señor. Fíjense ustedes lo que dice Mateo 23:37. El Señor se lamenta sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar yo a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Hebreos 11, versículo 36 al 38 nos dice que muchos han sido eliminados, muchos han sido muertos, martirizados, de los cuales el mundo no era digno, simplemente por ser fiel a la palabra del Señor. Versículos 11 y 12, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Fíjense usted, todo el mundo va a ser testigo de la resurrección de estos hombres de Dios, estos testigos. Dios interviene, los dos testigos serán levantados al cabo de 3 días y medio y son trasladados al cielo. No una, sino en la nube, Shekinah. Su restauración a la vida y su milagrosa traslación infundirá temor en los que los vean. A lo mejor por un momento se darán cuenta de que hay un poder mayor que el de la bestia. No es difícil imaginar la escena. Una multitud estará en pie a su alrededor o bien pasando al lado de sus cuerpos que yacen en la calle. Indudablemente habrá radio y televisión. De repente se levantarán y una voz, no la del locutor, será oída del cielo, y los dos testigos desaparecerán de la vista en una nube de gloria frente a ellos. Fíjense ustedes qué interesante, impresionante lo que va a estar ocurriendo. Versículos 13 y 14. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ahí pasó, el tercer ahí viene pronto. Fíjense ustedes, la escena espectacular de ascensión de los testigos será seguido por un gran terremoto que destruirá la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén. 7,000 hombres mueren a consecuencia de este terremoto, y el resto dice se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Probablemente son judíos que van a creer en Cristo. Juan relata que este es el segundo ay. El primero fue después de las langostas, Apocalipsis 9:12, y el tercero está aún en el futuro. Aún quedan terribles juicios de la tribulación. No es nada. Con razón el Señor decía que no hubo otro tiempo semejante a este. El 7º ángel tocó la trompeta, versículo 15, y hubo grandes voces en el cielo que decían,
Los reinos del mundo han venido de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estas grandes voces fueron probablemente los coros del cielo, el gran anuncio de que el reino de este mundo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Él no reclama los derechos reales hasta que Él regrese por segunda vez, pero la victoria ya ha sido obtenida. Hoy el Señor gobierna sobre un reino espiritual, pero en este día futuro reinará sobre las naciones del mundo y gobernará con vara de hierro en el reino milenial. Este capítulo empezó con el templo de Dios en la tierra, pero ahora vemos el templo en el cielo. El foco de atención está en el arca del pacto de Dios. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con el arca del pacto cuando los babilonios invadieron y destruyeron el templo? Dice que destruyeron también según la historia. Otros dicen que no, que los judíos lograron preservar y que probablemente, como hoy no tienen ninguna arca en réplica, probablemente ellos ya lo tienen en su poder y están guardando para el templo de la construcción, para el tiempo de la construcción del tercer templo. No lo sabemos, pero puede ser. Esta visión del arca animaría grandemente al pueblo de Dios que sufría, al cual Juan estaba enviando este libro. El arca les recordaba la presencia de Dios y la fidelidad de sus promesas. En el arca estaba el propiciatorio, en el cual se rociaba la sangre cada día la expiación. Incluso en su ira, como dice Habacuc 3:2, Dios se acuerda de la misericordia. Qué interesante, ¿verdad? Y fíjense ustedes que el próximo lunes vamos a estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis, donde aparece una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, peleando o el dragón queriendo pelear contra ella para que no nazca su hijo. Interesante es lo que se viene el próximo lunes. Muchísimas gracias, hermanos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si no escuché nomás, Rey, Sí. o se me pasó. Ahora, el tiempo del ministerio de los testigos, ¿es en la primera parte de la tribulación o en la gran tribulación? Eso es lo que Exactamente, creo creo que que no dije, pero muy no buena pregunta. comentaste. Gracias, Dani. Probablemente, como dije hace rato, ¿cómo van a creer los 144,000 sellados? Probablemente lo que dice ahí a la luz de cómo van a morir estos dos testigos, dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Se refiere a que cuando inicie la gran tribulación, la mitad de la semana, ahí el anticristo se levanta contra estos testigos y los mata, porque es ahí donde realmente va a obtener todo su potencial, donde va a mostrar su verdadero rostro. Recordemos que la primera parte de la tribulación habrá aparente paz, ¿verdad? No va a ser tan malo como la segunda mitad. Por lo tanto, como dice Dani, es la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio que van a estar actuando estos dos testigos, ¿sí? Probablemente a la luz de su predicación es lo que se van a convertir los 144,000, según lo creen algunos estudiosos. Tiene sentido. Entonces, la primera mitad es lo que les va a corresponder a ellos, ¿sí? Mientras que cuando dice ahí, la ciudad santa será hollada por 42 meses, se refiere a la segunda parte de la tribulación. ¿Se acuerdan ustedes de Apocalipsis 11:2? No midas el patio porque ha sido entregada a los gentiles y hollarán la ciudad santa por 42 meses. Se refieren a los últimos 3 años y 6 meses, ¿sí? No sé si hay otra pregunta, Dani, ¿está bien? ¿O Sí, o tener otra postura para enseñarnos un poco? no. La verdad que sí estoy de acuerdo con eso. ¿Qué Bastante. pasó con David? Desapareció. ¿Quién? David fue arrebatado, parece,
Porque está todavía en mi pantalla y suele poner ya él de todo así cuando... ¿Qué pasó contigo, David? Acá estoy. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario, queja. Este es el momento. David, por lo que se ve, está en la nebulosa. ¿Sí? Hermano Francisco, gracias por conectarte. Ayer estuvimos en contacto con la iglesia de Mariscal Estigarribia y el hermano Dani estuvo dando un mensaje. Estuvimos conectándonos. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por el compañerismo que tuvimos y gracias por participar en nuestra reunión en esta noche también, mi querido hermano, al igual que cada uno de ustedes. No sé si querés decir algo, hermano Francisco. Acá está papá también del grupo, está muy contento por lo que vos dijiste por él, dice. Sí, sí, sí. Simplemente agradecerle la oportunidad. También mencionar que está presente en Julio Cáceres y Claudia Jiménez. Son hermanos de la iglesia Mariscal Estigarribia. Y gracias, hermano, por el estudio. Lo había estudiado hace tiempo, años atrás, pero qué bueno es volver a recordar, saber todo lo que va a acontecer. Yo creo que eso nos da esperanza, ¿verdad? Solamente quiero mencionar esto, que el plan de Dios nunca fue el mal, ¿verdad? Porque escuchamos tanto desastre que ocurre, que está ocurriendo y que va a ocurrir. Y el diseño de Dios desde el principio fue el bien. Pero también este mal que vemos es a consecuencia del pecado, y la Biblia nos habla y Apocalipsis nos enseña que el mal tendrá fin, ¿verdad? Y estaremos Amén. en la Nueva Jerusalén. Yo creo que eso nos da esperanza, saber de que somos extranjeros, peregrinos en este mundo, que nuestra ciudadanía es eterna en los cielos. Entonces eso nos da esperanza, saber de que este sufrimiento es temporal y que vamos a reinar por siempre con el Señor allá en el cielo, ¿verdad? Eso nomás quería mencionar, ¿verdad? Gracias, hermano Alfredo. Saludos a todos. Un abrazo y vamos a estar continuando con el estudio. Muchas gracias, hermano Francisco, hermano Julio, también la hermana Claudia que se estuvieron conectando. Un gusto para nosotros, un honor compartir con ustedes y también a cada uno de los que están presentes ya en todos los estudios. Ahora, gracias y esperemos que se puedan conectar el próximo lunes otra vez. Y si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dar por finalizado nuestro estudio. Y como dijo el hermano Francisco, es motivante estudiar el libro de Apocalipsis, no por los males, ni por el anticristo, ni por nadie, sino porque vemos que el Señor va a triunfar, que es una victoria asegurada, que no hay ningún riesgo, que todo lo que dice la palabra de Dios va a culminar con el entronamiento de nuestro Señor Jesucristo y con el lanzamiento al lago de fuego del diablo y sus ángeles. Así mismo, no hay nada más que discutir ni decir. Eso es lo que nosotros estamos esperando, la esperanza de que el Señor Jesús venga a buscar a su amada iglesia, donde nosotros vamos a estar con el Señor siempre, dice 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. Amén. Amén. Muchas gracias entonces a cada uno por su presencia. Y Dios mediante nos encontramos el próximo lunes. Bendiciones, hermanos. Gracias, chao, chao. Bendiciones, Chao. gracias.